13 minutos para hablar de un estudio bien interesante que desarrolló Cajas de Chile en conjunto con el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y que analiza el mercado laboral desde una perspectiva bien puntual. ¿Qué está pasando con los jóvenes en nuestro país? ¿Cómo se está generando esta transición de la juventud a la adultez en el mercado laboral y cómo se desarrolla la protección también en ese contexto? Cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de la población de 18 a 24 años. También se analizan algunos datos de adultos jóvenes en el segmento que va luego de 25 a 34 años, pero que muestra además entonces cambios bien relevantes. Por ejemplo, existe una tendencia al alza en la proporción de jóvenes que está fuera de la fuerza laboral por razones de estudio. En el trimestre junio-agosto 2025, el 59,5% de la población que se considera joven, 18 a 24 años, está fuera de la fuerza laboral y el 49,4% está en la inactividad laboral por razones de estudio. Dentro de ese 54, entonces 49,4% por razones de estudio queda fuera, y ese número ha ido al alza y es uno de los datos más interesantes que muestra también este estudio desarrollado por Cajas de Chile y el Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Escuchemos parte del análisis porque estos cambios y las tendencias que se reflejan en el estudio empiezan a determinar también algún tipo de políticas públicas. De hecho, en el mismo trimestre, entre el número de ocupados en esta edad de 18 a 24 años, el 86% ejerce un empleo dependiente y un 14% realizaba trabajo independiente, pero muestran también que la tasa de ocupación informal es más alta en los jóvenes. El 34,7% dice estar en un empleo informal. Escuchemos al ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, sobre algunos de los antecedentes que se conocieron entonces tras este estudio publicado ayer. En el caso de los trabajadores asalariados, que es el campo que fiscaliza el Ministerio del Trabajo, hay muchos jóvenes que se encuentran trabajando de manera informal en empresas formales, y en ese sentido ahí lo que uno ve es que muchas veces se produce un incumplimiento de la ley. Y eso obviamente está sujeto a materia de fiscalización y a un llamado a las empresas que tienen que contratar por los mecanismos que la legislación laboral establece. Ahora, dicho eso, también muchas veces se requiere de un incentivo para que efectivamente estos trabajadores sean contratados de manera formal, y para ello creemos que el mecanismo de subsidios al empleo no solamente es una herramienta para contratar más personas, sino que también para formalizar a más personas. Claro, entendiendo que el asunto de la informalidad es uno de los aspectos más desafiantes probablemente en el mercado del trabajo actual en términos generales dentro de toda la población, pero en particular cuando vemos cifras más altas en este subgrupo de la población, que es el de los jóvenes de 18 a 24 años. Si en el mercado laboral general los ocupados adultos jóvenes tienen un 22,1% de informalidad, bueno, acá esta cifra entre los 18 y 24 años llega a un 34,7%, y se observa además un elevado porcentaje de empleos asalariados informales en el sector privado, 20,8%, es decir, en ese segmento no pagan las cotizaciones de salud o previsionales, y los jóvenes entonces empiezan a ver perjudicados sus condiciones de trabajo, ¿no? Y también sus ahorros a futuro, considerando lo importante que resulta esta etapa en particular para el ahorro hacia la vejez. Ayer conversábamos también con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, que dirigió este análisis del mercado laboral entre los jóvenes. Esto fue lo que nos planteó. Lo que tenemos es que la mayoría de los jóvenes está fuera de la fuerza laboral, y eso asociado principalmente a razones de estudio. Sin embargo, dentro de los jóvenes que sí participan en el mercado laboral, efectivamente hay una tasa de desempleo muy alta. O sea, las personas jóvenes que sí participan en el mercado laboral tienen altas dificultades de empleabilidad, les cuesta mucho conseguir este empleo, eso asociado a factores como la falta de experiencia, ¿cierto? Los sistemas educativos que son secuenciales en vez de tener formación en el trabajo durante los periodos de estudio, las instituciones laborales también contribuyen a ello, en fin, hay muchos factores, pero efectivamente los jóvenes tienen una tasa de desempleo más alta que cualquier otro segmento etario.
Y esa tendencia se arrastra hace mucho tiempo, pero no deja de ser por eso relevante. De hecho, si uno mira el segmento de 18 a 24 años, la tasa de desempleo llega al 20,5%. Y en el segmento siguiente, de 25 a 34 años, la tasa de desempleo llega al 9,9%. Hay cerca de 10 puntos de diferencia entonces entre uno y otro. Y evidentemente que ese es un asunto también bien relevante, considerando los factores que explican esa mayor tasa de desempleo juvenil: falta de experiencia, el rol de sistemas educacionales, la regulación laboral, la prevalencia de contratos de trabajo a plazo definido también en este segmento, entre otros asuntos. Desde el sector privado también valoraban el estudio, que permite comprender mejor qué es lo que está ocurriendo en este segmento de la población. Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA, se refirió al reporte. Alertas que nos deben estar anticipando ciertas acciones, como desde el sector empresarial promovemos la contratación juvenil, cómo empujamos algunos ejercicios como la formación dual, que permite que los jóvenes desde temprana edad estén ingresando a la empresa en prácticas laborales, en alternancia. Son mecanismos virtuosos, y ahí concuerdo con usted, tenemos que mirar esto de una forma mucho más integral. ¿Qué rol las empresas cumplimos en esta contratación formal? Y en 8:19, con esta información nos vamos a ir a la pausa. Ya volvemos, seguimos con más de Agenda Económica al regreso.